Bueno, ¿cómo han andado? ¿Todo bien? ¿Cómo los trató esta espera? Tuvimos, la verdad, que una pausa bastante grande. eh, Me parece que no fue muy extenso estas, entre un módulo y otro, ¿no? ¿Cómo lo vieron? Hola, ¿me escuchan? Sí, la verdad que sí, pasó un tiempo largo hasta el Zoom, digamos, hasta el segundo Claro, Zoom, porque sí, por porque ahí yo pensaba porque me llegó un mensaje del otro profesor para noviembre, un encuentro de Zoom. No sé si será para nosotros o fue una equivocación. Va, a mí me llegó por lo menos un mensaje. no, está bien. Lo que pasa es que desde la fundación nos pidieron que programemos todos los encuentros de Zoom, que lo programemos anticipadamente. Y bueno, él lo envió, yo los programé, pero yo los voy a ir subiendo a la plataforma, no con tanta anticipación, porque ¿quién se va a acordar para noviembre que tiene tal día, tal hora un Zoom? Creo yo, no sé. Así que Sí, no, está bueno. yo lo que voy a hacer, los voy a subir después, si a ustedes les parece, si están todos de acuerdo. Lo voy a subir como está acá, que está por encuentro. eh, pero sí, yo la semana anterior, el viernes, antes del encuentro, les voy a estar enviando un mensaje para un recordatorio para que todos se acuerden y entren, ¿no es cierto? Así que bueno, eh, bueno, vamos a comenzar porque ¿alguna consulta con este tema o con otro antes de empezar? ¿Alguien tiene No, alguna no, duda? por mi parte no. Bien. Eh, bueno, eh, hoy vamos a ver módulo 2, ¿sí? Ya hemos visto módulo uno, base de instrumentación, y ahora nos queda variables, medición y error, ¿sí? De lo que hace al curso este de instrumentación avanzado, ¿no? Eh, lo que sí, antes de comentarles nada más de lo demás, ¿sí? Eh, Los quiero, eh, ¿cómo se llama? Convocar a los que falten, que suban los trabajos, ¿sí? Tengo muy poco eh, porcentaje de trabajo realizado. Eh, yo como les dije al principio, acá yo califico todo, ¿sí? Todo sirve va a promediar después al final del curso, desde la presentación personal que se hacía en el ingreso, ¿sí? Que estaba acá en el foro general, y después los cuestionarios que tienen que ir respondiendo de cada módulo, y después las tareas que tiene cada uno de los módulos, ¿sí? Por ejemplo, en esto, en debate de la instrumentación, yo no sé si hay alguna duda con esto, pero tengo muy pocos participantes, ¿no? Con este trabajo. Y después, eh, en lo que hace, a ver, un segundito que este está medio lerdo. El, en el cálculo de una variable eléctrica, también tengo 24 de 61, ¿sí? Estamos un 30% rajuñando. Entonces, es muy bajo el tema de trabajo que se están presentando. Si bien lo vamos a ir alargando para darle más tiempo y todo, pero la idea es que se vaya cumpliendo y se vaya cerrando por unidades, porque eh, después nos preguntan qué pasó, cómo va el avance y qué avance tengo, un 30%, como que desanima un poco, ¿no es cierto? Eh, Así que bueno, por favor, chicos, pónganse las pilas y complétenlo. Si no si hay alguno tiene dudas cómo hacerlo, están los foros, me preguntan, yo trato de ir respondiendo algunas consultas que hagan, eh, porque
qué sé yo, está bueno porque que ustedes lo aprendan y que lo hagan. Y estos trabajos están pensados que para que más o menos entiendan un poquito que esto de instrumentación es bastante amplio, ¿no? Nosotros todo lo que está aquí subido es aplicable y todo, pero es una parte de todo lo que hay, ¿no es cierto? Entonces, si esto no sirve como disparador para que ustedes profundicen más, eh, o sea, debería servir para eso, como disparador para que profundicen más. Pero si no hacen, si no hacen los trabajos, poco disparador van a tener, ¿no es cierto? Así que bueno, eh, con el tema del módulo 1, ¿alguien tiene alguna duda? ¿Quieren que veamos algo en especial? ¿O avanzamos nomás? Por mi Nada. parte está bien. Bueno. Eh, hoy, no, hoy vamos a ver variables de medición, variables, medición y error de la medición, ¿sí? Y, bueno, y algunos, esto es más que todo conceptual, eh, pero también da algunos tipos de instrumentación diferente a la que se vio en el nivel inicial, ¿no es cierto? Esta es menos tradicional, pero muy utilizada lo que hay acá, ¿sí? Eh, pero yo después me conozco y sé que me embalo mucho, así que primero, antes de esto, vamos a ir a las actividades prácticas para ver lo que tienen que hacer, ¿sí? Como actividades prácticas, ¿sí? En esto es como la otra, como en el módulo 1, tienen que describir o tienen que hacer algún ejemplo o describir algún instrumento. Dice, en la industria de nuestra vida cotidiana, muchas mediciones son indirectas. Es decir, que el valor de la variable que quiero conocer lo obtengo a través de la medición de otra u otras variables. Por ejemplo, medir caudal con un canal partial a través de la medición de altura, ¿sí? Esto no sé si los conocen, ¿sí? Acá, y la pregunta es, ¿qué otro ejemplo de medición indirecta de una variable podrías mencionar? No sé si ustedes lo conocen, el canal Partial, seguramente lo habrán pasado por arriba de algunos, si hay alguien que le gusta ir a las zonas donde hay agua o las zonas acá del valle, donde tenemos tantas chacras y tantas acequias y tanto riego. El canal Partial es un canal, es un achicamiento y que en donde se mide por la altura que causa que gana el agua, ¿sí? Esto si vemos la figura esta tiene una regla aquí, al costado del canal, en donde va midiendo por altura. Entonces, en función de la altura, da los litros o los metros cúbicos eh, los metros por segundo que está pasando. Esto siempre como es caudal, es una unidad de volumétrica o másica por unidad de tiempo, ¿no es cierto? Circula un caudal en tanto tiempo. Bueno, esto es indirecto, ¿por qué? Porque está midiendo por altura, me da la cantidad de agua que está circulando, ¿sí? Esta es una medición indirecta, no es como la presión que directamente mide en kilogramos por centímetro cuadrado la presión que ejerce sobre las paredes de un cierto recipiente y uno mide es una medición directa. Esto no, esto es una medición indirecta. Hay muchos instrumentos, una enorme cantidad de instrumentos que nos miden así indirectamente, sacamos la medición de la magnitud que queremos referirnos, ¿cierto? Que queremos estudiar. Eh, qué sé yo, a ejemplo puedo dar, no sé, la presión diferencial, por ejemplo, ¿sí? Para medir caudal con una presión diferencial. Lo mismo que esto, ¿sí? Si esto fuera un tubo Venturi, y acá circulara, esto fuera cerrado y circulara aire o un determinado gas, un tubo Venturi tiene un achicamiento parecido a esto. Es similar al canal Partial, ¿sí? Bueno, el achicamiento de esto hace que se generen zonas de diferentes presiones y entonces midiendo esas dos presiones indirectamente se saca cuánto caudal está circulando, ¿sí? Bueno, un indicador de presión diferencial es tranquilamente un medidor indirecto que es lo que menciona aquí, ¿sí? Así que ya les di la pista como para que
puedan trabajar en algo con esto, ¿sí? Así que este ejercicio tienen que mencionar y hacer una descripción de cómo funciona, de alguna fotito, qué sé yo, háganlo bonito para que se entienda, ¿sí? ¿Está con esto? ¿Para este ejercicio? Sí, yo tengo una consulta. Sí. ¿Puede ser que sí o sí que sea indirecta la medición o tiene que ser directa? No, no, dice una medición indirecta, ¿sí? Ah, bien. Sí, sí. Es describir la medición indirecta, que es un poco lo que, o sea, es para que ustedes investiguen. Esto es, como les digo, este es el ejercicio, el espíritu del ejercicio es que ustedes le dispare esto de investigar un poquito, de mirar y de encontrar y de entender esto de cuál es directo y cuál es indirecto, por qué uno y otro, ¿sí? Eso es un poco la idea con estos ejercicios. Bueno, y acá es calcula el nivel de error de un instrumento en función de sus hojas de datos, ¿sí? Esto estaba los que hicieron el módulo anterior, esto estaba parecido, ¿sí? Esto está, es casi el mismo ejercicio. Lo que sí, acá pusimos una hoja de guía. Si ustedes abren aquí, en la hoja de guía les va a decir cómo resolverlo el ejercicio, ¿sí? Porque el año pasado o el curso anterior que se dio como que habían algunas dudas, entonces acá se hizo esta hoja de guía, la guía como para que ustedes sepan qué es lo que tienen que responder y cómo armarlo, ¿sí? Así que no es algo tan, me parece tan complicado, pero bueno, está aquí y como para que todo el mundo lo pueda resolver. Eh, Así que, bueno, estos son los dos ejercicios y después el cuestionario, ¿no? Que el cuestionario lo tienen que resolver, o sea, contestar las preguntas, ¿sí? Bien, ¿estamos? ¿Consultas? Bien. Eh, Variables de medición, ¿sí? Eh, yo voy a minimizar esto, así puedo. Bueno, este material está está bastante acotado, bastante corto, ¿sí? Pero creo que son cuestiones que ustedes, me parece que está entendible. Si hay alguien que lo miró, me parece que está entendible. Y si no, pueden ampliarlo. Todos estos temas, hay un libro de instrumentación que tiene como 800 páginas, que está en la parte de la bibliografía, la pueden buscar, y va a ampliarle cada uno de estos instrumentos que están aquí y cada una de estas cosas que es lo que vamos a ver en esta unidad. Está bueno que a los que les interesa que lo vayan ampliando, ¿sí? Em, pero bueno, esto es un poco que los pone en tema casi, porque dice que es una medida, y una medida es un número real complejo, un vector, que expresa la relación entre cantidad y la unidad utilizada para medirla, ¿sí? Nosotros en instrumentación, eh, a ver, no se ve la señal. Pensé que había unas consultas por el chat y no, son saludos. Instrumentación es una parte de mantenimiento, yo eso se los comenté al principio, eh, pero que está ahí dedicada fundamentalmente a medir, ¿sí? Eh, a medir las cosas o a medir los procesos o a medir el funcionamiento de algo o poner en funcionamiento algo, algún equipo, una planta, un electrodoméstico, y maneja variables, ¿sí? Eh, entonces, la mayoría de la instrumentación van a ser equipos de medición, ¿sí? Entonces, para saber lo que es una medición o para saber lo que es
para poder interpretar esto tenemos que saber principalmente qué medimos y qué es una medida y, y cuáles son las cuestiones que tienen de esta medida para poder, o sea, cuáles son las cuestiones inherentes a, a la medida como para saber cuándo una medida es correcta o no lo es, ¿no es cierto? Entonces nosotros podemos tener como para, no sé, distintos tipos de elementos que nos van a servir como para definir nuestras medidas. Si, por ejemplo, yo me quiero hacer una torta, que no soy cocinero, pero por ahí algunas veces hago algo, una torta frita, no sé, pero bueno, tengo que tener ingredientes y los tengo que ir mezclando. Entonces tengo que tener proporciones de uno y otro, ¿sí? Entonces tengo que tener cierta idea de cuánto estoy poniendo. Y no puedo poner un poco de esto y un poco de esto nomás y que siempre me vaya a salir igual. Porque si pongo un poco y un poco, me va a salir parecido, pero no me va a salir igual. No va a salir con con la misma precisión, con la misma calidad siempre, ¿no? Todas las cosas. Entonces yo tengo que ir dándole una cierta medida y tengo que saber cuánto es. Si yo digo 1 kilo, eh, tengo que tener algo que diga que esto es 1 kilo, cuánta cantidad es 1 kilo. Y si me cambian el producto, es lo mismo y ahí se empieza a complicar todo, ¿no? Entonces tengo que empezar a entender estas relaciones para saber y determinar las medidas. Acá en el tiempo mucha gente fue eh, trabajando y haciendo experimentos, todo, y fue encontrándole la forma de medir cada una de estas variables, cada una de estas magnitudes, ¿no es cierto? Entonces se aprendió a medir volúmenes, caudales, temperaturas, presiones y todo lo que vino después. Y después fuimos encontrándole elementos o instrumentos para poder definirlos y poder medirlos a cada uno de estos y que siempre nos dé algo igual, ¿no es cierto? Eh, bueno, nos dice, ¿qué es una medición? Es la determinación de una medida. Una medición puede ser realizada por comparación directa o indirecta con valores estándares de sistema de unidades utilizados, ¿sí? Y esto del sistema de unidades utilizados, como ustedes saben, hay muchos sistemas de medición, ¿sí? Hay varios sistemas dando vuelta en el mundo. Nosotros podemos medir presión con de distintas maneras, ¿sí? La presión se va a medir siempre, va a ser la misma magnitud, va a ser fuerza sobre superficie, una unidad de fuerza sobre una unidad de superficie, ¿sí? Por eso es kilogramos sobre centímetros cuadrados, por ejemplo. Pero también es libra por pie cúbico, por pie cuadrado, puede ser bar, puede ser kilopascal. O sea, hay un montón de unidades de medición, un montón de gente que inventó algo diferente, una vara distinta uno que otro, para poder medir y cuantificar la cantidad de eso que hay, la cantidad de cosas que hay, ¿no es cierto?, en un determinado lugar. Eh, lo mismo con la temperatura. La temperatura tenemos grados centígrados, grados Fahrenheit, grados Kelvin, grados Reaumur. También fue gente que inventó sus unidades o sus propias medidas. Y bueno, y algunas se estandarizaron, otras no. Pero bueno, el Sistema Internacional de Medidas adoptó o estandarizó algunas, pero bueno, no todos los países acataron este sistema internacional de medidas, sino que hay algunos que usan otro tipo de medidas, ¿no es cierto? Nosotros también tenemos que tener en claro, nosotros que vivimos en Argentina, somos consumidores de tecnología, nosotros no somos creadores de tecnología, nosotros somos consumidores de tecnología, entonces compramos herramientas, compramos maquinaria, compramos procesos, compramos plantas, las compramos afuera, y esos procesos o esos equipos vienen armados, vienen con todos sus repuestos, todas sus condiciones, sus manuales de usuario, sus manuales de mantenimiento, todo, y viene armado
con distintos elementos, con medidas, con distintos tipos de medidas inherentes a todo lo que traiga este equipo, sí, que estamos comprando, que nos las va a dar el fabricante. Y el fabricante, dependiendo de dónde esté, si es ruso, nos va a traer con un sistema de medidas; si es norteamericano, nos va a traer con otro sistema de medidas; si es inglés, nos va a traer con otro sistema de medidas, ¿sí? Entonces, nosotros, como somos consumidores de tecnología, vamos a medir las cosas, o acá en Argentina, vamos a utilizar un montón de sistemas de medidas. Nos vamos a tener que ir adaptando a cada uno de estos fabricantes o de estos proveedores de tecnología, ¿sí? Y estos proveedores de tecnología también son proveedores, o sea, son empresas que prestan servicios, también son proveedores de servicios, ¿sí? Y nosotros en nuestra zona y en el rubro que todos o la mayoría quiere estar o busca participar, en esta zona por lo menos, es el rubro petrolero, ¿no es cierto? Y nosotros tenemos aquí, en la zona de Neuquén, en la zona de Vaca Muerta, la zona de centro del país, ¿sí? Y también al norte y también al sur, en todo el país, lo mismo. Tenemos muchas empresas que son de servicios, eh, o empresas, ¿cómo se llama? Empresas madres, como Total o YPF, Halliburton, bueno, todas las empresas que la mayoría trabaja en unidades de medición diferentes. No todas usan kilogramos sobre centímetro cuadrado para medir presión. Algunas usan bar, otras usan libras, otras usan kilogramos absolutos, otras kilogramos sobre centímetro cuadrado. Eh, entonces, ustedes como empleados o posibles empleados de esas empresas van a encontrarse con que tienen que ir y a aprender a manejar este tipo de medidas y hacer las relaciones que haya que hacer para hacer la conversión de unidades de una a otra, ¿no es cierto? ¿Se entiende esto? Hola. Sí, sí, profe. Ah, Sí, se bien, entiende. bien. Bien. Sí, se entiende. Se entiende. Bárbaro. Bueno, esto es un problema que tenemos todos los que trabajamos en el rubro, y tenemos que acostumbrarnos a hacer las cuentas, a usar las tablas, porque es muy habitual esto de tener que manejar distintas unidades de medición, ¿sí? Y se da en todo, se da en caudal, se da en presión, se da en temperatura, e incluso hasta en nivel, ¿no es cierto? Pero el nivel es un poco más fácil, porque el nivel es porcentaje, o por ahí quizás alguna altura, ¿sí? O es menor un poco, pero lo que es en presión, temperatura y caudal es bastante complicado, porque ustedes van a tener mucha interacción con este tipo de cosas, y van a tener que acostumbrarse a hacer las cuentas, ¿no? Nosotros ahora no hemos visto en este curso las conversiones. En el nivel básico sí se ve, pero bueno, los que no hayan hecho el otro nivel de este curso, sepan y prepárense para poder hacer estas conversiones, que son muy, muy importantes que las tengan claras, ¿no? Bueno, todas estas medidas, todo lo que se refiere a medición, ¿sí? Tiene varios problemas, ¿sí? Y varios inconvenientes a la hora de encarar nosotros la interpretación de una variable, ¿sí? Nosotros una variable que la tenemos que ver, y que tenemos que tomar decisiones, porque ¿para qué medimos las cosas nosotros? ¿Para qué medimos yo, si quiero hacer la torta, para qué mido, no sé, cuánto harina le voy a poner, cuánta agua, cuánta manteca, no sé qué más puedo meterle a la torta, ¿no? Eh, pero ¿cuánto le tengo que poner? Y le tengo que poner cada componente para que quede un producto terminado que sea comestible, mínimamente, ¿sí? Eh, y entonces yo tengo que
tener una magnitud de esto para poder lograr un buen producto. Y si es una torta, por ahí a lo sumo, si es casera, y la hago para mi señor y para mi hijo, bueno, ellos, qué sé yo, me aprecian bastante, me quieren y qué sé yo, y si está fea me van a poner carita buena y decir, nada, y sí, te salió rica, y sí, me mentime un poquito y me van a mentir un poquito y me van a dejar conforme, ¿sí? Pero si este producto yo lo tengo que vender, ¿sí? Y ya cambia la cosa, porque el cliente que viene a querer comprármelo, no me va a mirar con carita dulce, me va a decir, esto está horrible, es horrible lo que hiciste, no sirve, ¿sí? Entonces, y no me lo va a comprar. Eh, y entonces yo tengo que hacer un producto, si yo lo quiero hacer para comercializarlo, ¿sí? Tengo que hacerlo bien, ¿sí? Y siempre bien, y además de eso, que sea y que lo pueda comercializar, y también que mm, no tirar nada, no desperdiciar materia prima, no puedo tirar harina, contamino el medio ambiente, lleno el tacho de basura con cosas que mal usadas, saco del mercado producto que era bueno y lo transformo en basura. Entonces, y tengo que hacerlo siempre bien. Y si yo quiero vivir de mis tortas, ¿qué voy a hacer? Yo tengo que hacer esto eficiente y rentable y no tirar producto. Por eso tengo que medir y lograr una calidad aceptable en el tiempo, lo tengo que ir manteniendo. Y por eso es que entonces la instrumentación ha evolucionado tanto en esto de medir las cosas para lograr eh, que el producto que nosotros vamos terminando, que sea apto siempre, que se mantenga en el tiempo. Entonces yo tengo que saber cuántos gramos de harina, cuántos gramos de, de manteca, cuánto de agua, cuánto de azúcar, no sé, cuánto de polvo para hornear, todo bien relacionado para que yo mañana me levanto medio dormido y teniendo eso con las unidades de medida bien claras, los mezclo y me sale bien, ¿sí? Y cuánto tiempo tengo que dejarlo en el horno y todas estas cuestiones, entonces yo, aunque salga medio dormido, lo voy a hacer bien o lo voy a hacer siempre bien. Entonces no voy a tener que tirar tortas y me las van a comprar, ¿sí? Es un poco esto a lo que se va llevando nuestra medición. Y yo para poder medir cuánto es mi torta, cuánto va a llevar de cada una de estas cosas, tengo que encontrar elementos que me midan. Que si yo tengo que pesar, tengo que tener una balancita que me pese bien y no me dé errores, ¿sí? Y ahí vienen mis otros grandes problemas, los errores en la medición. ¿Con qué mido que no tenga error? O que tenga un error que sea aceptable, ¿sí? Y a ustedes les habrá pasado que van a la despensa y el panadero les vende 1 kilo de pan y, y le parece que es poco, le parece que es mucho. Por ahí uno dice, che, si tengo poca plata, es como que es poco, me diste poco, por lo que. Y ahí cuenta mucho más el gramo, o cuenta mucho más si son 100 gramos o 100 gramos más o 100 gramos menos, cuenta mucho más cuando tengo poca plata. Cuando estoy dulce a fin de mes, bueno, 100 gramos no le doy mucha importancia, pero esto va a depender de cuál es el interés nuestro y cuál es la magnitud del error aceptable, ¿sí? Si yo puedo aceptar o no un error, ¿sí? Y los errores en la medición son muy abundantes, ¿sí? ¿Y qué es error en sí? ¿Qué es? Si yo miro esta balancita que tengo aquí y yo digo, esto suponiendo que acá donde está la aguja es un 0, ¿sí? Y mi aguja está en 0 y no tengo nada colgado, puedo decir que mi balanza anda bien, ¿no es cierto? Porque está en 0. Si yo tengo una pesa, ¿sí? Como esta que está aquí dibujada, que dice masa, y esta pesa es de 1 kilo, y yo la cuelgo aquí y la aguja se mueve hasta 1, quiere decir que mi balanza anda bárbaro, que está bien, que no tiene error, ¿sí? Pero si esta balanza, ¿sí? Que tiene, si ustedes ven, esta balanza mide hasta, a ver, le voy a poner un poquito más grande. Profe, disculpe que lo interrumpa, Sí, dígame. porque yo no veo que se me quedó tildada la pantalla.
en el contenido del curso. No sé si soy yo solo no sé si usted está compartiendo otra cosa. No, yo La- estoy compartiendo una pantalla donde hay una balanza. no se ve, yo no la veo por lo Tampoco se menos. ve. No, a mí Ah, bien. tampoco la veo. Bueno, La bueno, guía bueno, solamente ahora. bueno, ahí la Sí, yo vamos a también volver. la teclado. ¿Ahora? Sí que la yo no va. Ahora sí. Ah, Ahora bien, sí. bien, bien, Ahora sí. bien. Bueno, bárbaro. Cuando tengan dudas así, me paran y me avisan porque yo por ahí no lo veo eso y yo la veo. Entonces, eh, pero bueno, estamos en la balanza, ¿no? Esta es la balanza que les mostraba recién, ¿sí? Entonces, si yo tengo aquí en esta escala de esta balanza que me mide hasta 20 y pico, se me perdió el más, aquí estamos. Esta balanza me mide hasta 23 kilos, ¿sí? O 22, la última línea que tiene. Si yo quiero medir 1 kilo aquí y me da un 0, me da justo en el 0, bárbaro. Ahí dentro de todo lo identifico bastante bien, ¿sí? Yo tengo una pesa de 10 kilos y yo puedo decir que si llega hasta acá, listo, el error que tengo. Pero si yo tengo medio kilo, ¿sí? Ya se empieza, y si yo tengo 100 gramos, en esta balanza ya no lo podría medir con precisión, ¿no es cierto? Entonces, si yo, esta balanza, yo quiero medir algo muy chiquito, el error que me puede dar, si tiene algún error, no lo voy a alcanzar a apreciar. Entonces, yo tengo que tener elementos adecuados para medir las cosas que correspondan, ¿sí? Yo tengo un instrumento, a ver, denme un segundito. Esto está fuera de programa, porque no lo tenía para presentarlo hoy, pero ya que estoy hablando de esto, lo vamos a ver, ¿sí? Yo perdí mi cámara. ¿Ahí están viendo un instrumento que estoy presentando? Sí, se ve. Sí, Bien. se ve. Bueno, este es un instrumento de presión de 0 a 5 kilos, ¿sí? Entonces yo puedo medir, y esto es muy habitual, lo van a encontrar en las Se ve, plantas, ¿no? profe, ya. ¿Cómo? Ahí pensé que alguien hablaba. No, no, que no se veía recién. Ajá. Bueno, este instrumento es de 0 a 5 kilos, ¿sí? Y ustedes, este instrumento generalmente está en esta forma, puesto paradito, así, en una planta. Ustedes, si este instrumento lo ven de frente, como están ahora, ¿sí? Van a ver la aguja y cómo se va a deslizar en su escala, ¿sí? Pero si yo se lo empiezo a cambiar, se lo empiezo a poner de costado, ¿así? ¿Lo ven? Sí, se ve. Bien, ahora lo ven con un error diferente. O sea, ahí ustedes ya no pueden decirme lo suficientemente bien la escala como está, porque empieza a tener error de paralaje que se llama, error de posición. Si ustedes se ponen de costado, ¿sí? Ya no es la misma, no tienen la misma visualización de la escala, ¿sí? Entonces, son muchas las posibilidades de tener un error en la medición, ¿sí? Y eso es lo que tenemos que, por ahí, saber identificar, ¿no es cierto? Y esto nos pueden arruinar una medición, ¿sí? Nos pueden alterar una medición, ¿sí? El error que pueda tener. Y hay un montón de causas de error. Esto, el de la lectura, que es el error de paralaje, uno. El error propio del instrumento. Los instrumentos son instrumentos mecánicos, muchos, ¿sí? Los tradicionales, instrumentos mecánicos que sufren deterioro de sus materiales. Si está expuesto a temperatura, ¿sí? Puede darnos un error. Si está a la intemperie, se pueden arruinar porque se arruinó con el sol, con las condiciones climáticas, con cambios de temperatura. Si has sufrido algún golpe, alguna agresión con algo, también le puede dar, nos puede incurrir en un error, se puede caer la aguja tranquilamente. Bueno, hay un montón de infinidades de errores que puede estar asociado a nuestra medición. Entonces, en esto es importante considerarlo el error, ¿sí? Tal es así que en las empresas, o sea, en las plantas, en la industria, todo lo que es la instrumentación, todos los instrumentos,
o la gran mayoría, o por lo menos los instrumentos que se los denomina como críticos, tienen un programa de calibración. Tienen un programa de calibración. ¿Qué es la calibración? Se lo lleva a un banco de trabajo, ¿sí? Y se lo compara con otro instrumento que es un instrumento patrón, que acá habla un poco de esto en este material, de los instrumentos patrón, que es básicamente, si un instrumento un indicador de presión, yo lo comparo, mido la misma fuente de presión, lo comparo con otro instrumento que esté bien calibrado, que ande bien, por así decirlo, ¿sí? Hay elementos para calibrar, que es una balanza de peso muerto, por ejemplo, se llama así, donde el instrumentista lleva esto a su banco de trabajo y le hace un par de corridas, que se tiene en cuenta la temperatura ambiente, se tiene en cuenta la humedad ambiente también, las condiciones climáticas son importantes, y bueno, y se lo expone a una determinada presión, ¿sí? Y si lo hace, se lo calibra en todo su rango, en toda su amplitud, en toda su escala, ¿sí? Entonces, y ahí se lo va comparando. Entonces, y se lo regula. En caso de que tenga algún corrimiento, se lo va ajustando como para dejarlo bien calibrado. Entonces, eso tiene un programa de calibración que puede ser de un año o 6 meses, dependiendo de la criticidad de ese instrumento, ¿sí? Entonces, en esto de la instrumentación, de las variables, de las medidas, de cómo se mide y de lo importante que es, tenemos que ver este tipo de cosas que son fundamentales, ¿no? Bueno, esto que yo le estoy diciendo es rapidísimo, súper rápido. Ustedes eh, se tendrían que navegar un poquito más, aprovechen internet, busquen un poquito más. Estos son disparadores y ténganlo en claro que estos conceptos, definición de lo que es variable, clasificación de las variables, clasificación por señal de medición, sensores y traductores, principio de funcionamiento de los instrumentos, esto es básico para un instrumentista, ¿sí? Para un instrumentista y para un operador en una planta, ¿sí? ¿Ustedes saben lo que es un operador y lo que es un instrumentista? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es uno y cuál es otro? ¿Alguien trabaja de instrumentista o de operador? Puede ser que el operador controla el proceso y el instrumentista lo mide. Correcto. El operador es la persona que controla el proceso, que es el encargado de abrir y cerrar válvulas, que está en contacto con una sala de control y él anda en campo. El operador de campo es el que anda en la planta y controla el proceso, pero lo controla en función de estas variables de la medición, de la instrumentación que hay puesta en la planta. El operador eh, vive de la instrumentación, vive de los instrumentos, él controla en función de instrumentos, ¿sí? El proceso se controla con instrumentos, ¿sí? Con instrumentos y los instrumentos de medición son elementos primarios de medición, ¿sí? Y lo que es, después de terminado el lazo, el instrumento mide y después el instrumento mide y transmite esta señal, esta medición. ¿Hola? Oye, alguien me pisó. Yo lo escucho. Ah, ¿me escuchás? Escucha, lo Ah, escucho perfecto. Sí, se escucha. me salió un cartelito que me habían cerrado la sesión. Está bien. Bueno, los instrumentos miden, procesan y después estas señales van a un controlador o van a una sala de control en donde se procesan y vuelven a controlar el proceso con un elemento final de control que se llama, que puede ser una válvula, puede ser una bomba, puede ser un motor, un compresor, ¿sí? Entonces, el operador es el que mira y controla que todo funcione, pero el instrumentista es el que repara, es el encargado de reparar y mantener toda esta información que esté activa, que esté viva, ¿sí? Es el que repara los instrumentos, el que los controla, el que le hace el mantenimiento a la instrumentación, ¿sí? Por eso que en toda planta el instrumentista y el operador tienen que ir medio junto y a la par, dijo un cantautor, ¿no? Eh,
porque uno se nutre del otro. El instrumentista tiene que tener muy buena relación, que no siempre las hay, ¿sí? Porque siempre en todos los lugares hay algunos celos de los instrumentistas y los operadores, eh, egos, ¿sí? Que generalmente se dan. Desde hace algunos años eso ha venido bajando en la industria en general, eh, y es bueno porque hace que el trabajo entre los dos se haga mucho mejor, ¿no es cierto? Y el proceso en realidad es el mayor beneficiado de las buenas relaciones personales entre los instrumentistas y los operadores. Porque el instrumentista necesita mucho del operador para hacer bien su trabajo. ¿Por qué? Porque el operador es el que sabe cómo está el proceso en cada momento. Entonces el instrumentista tiene un problema de que va a ir a reparar un instrumento y capaz que lo que está midiendo está bien y al día anterior lo vio mal o lo vio diferente, pero el operador dice, no, pero ahí cambiaron las condiciones de proceso y están dando bien. Pero bueno, esto es para diferenciar un poquito lo que es uno y lo que es otro, ¿sí? Bueno, esto es lo que es un poquito, yo les di muy rapidito de lo que es esto, lo básico de instrumentación. Y después lo que quería ahondar un poquito, esto en clasificación de las variables, ¿sí? Son conceptos básicos estos, ¿sí? Pero esto amplíenlo, ¿sí? ¿Qué es temperatura? ¿Qué es calor específico? Valor calórico, como dice acá, todo este tipo de cosas, porque medición de fuerza, porque esto es el principio básico de funcionamiento de como un segundo nivel en la instrumentación. Nosotros, si ustedes van a ver a cualquier planta, una planta química, petroquímica, no sé, como puede haber acá una juguera y eso, lo que van a ver es muchísimo instrumentación de presión, temperatura, caudal, ¿sí? O instrumentos así como este, tipo relojitos, van a encontrar en muchas plantas, pero hoy esta instrumentación está cambiando la forma de medir y la electrónica, ¿sí? La electrónica está avanzando a pasos agigantados en las plantas y hoy tenemos mucha instrumentación que también la tenemos en la industria automotriz, nuestros vehículos, hoy los vehículos más modernos, tienen un montón de instrumentos de medición que están muy disimulados, que uno casi que no los ve. Eh, eh, Porque son con principios de funcionamiento que no es que sean nuevos, sino que hoy se han desarrollado mucho, ¿sí? Eh, y bueno, y acá le da conceptos fundamentales para poder entender cómo funciona este tipo de instrumentación nueva, ¿sí? Variables de radiación, hay muchos instrumentos que miden o en función de la radiación, ¿sí? Bueno, variables de velocidad, esto es importante, variables de velocidad porque ustedes con esto van a sacar mucho lo que es flujo, caudal, por ejemplo, es fundamental para cualquier industria o para la vida cotidiana nuestra, medir caudal, ¿sí? El caudal de agua que consumimos en nuestras casas, el caudal de gas, el caudal de electricidad, qué sé yo, de todo lo que nosotros podemos consumir y las empresas con esto es la caja, ¿no? Con midiendo caudales lo que compra, lo que se vende y lo que se compra, ¿sí? Generalmente en la industria se maneja mucho con un flujo de líquidos o gases, ¿sí? Por lo menos en la industria petrolera. En la juguera es parecido, y si no, por kilo, pero es volumen, es caudal de algo, ¿sí? Entonces con esto se compra y se vende. Entonces es importante que lo tengan claro. Bueno, variables geométricas también, variables de propiedades físicas, densidad y peso específico, humedad, viscosidad, características estructurales. Esto, densidad y peso específico, tiene muchísimo que ver. Para poder medir el caudal necesitamos conocer la densidad de algún producto, para poder medir nivel necesitamos conocer la densidad de un producto, para poder, por ejemplo, el peso específico, para determinar caudal del gas o de un crudo necesitamos el peso específico, ¿sí? La humedad, es muy utilizada la humedad, no solamente para la humedad ambiente, para saber si transpiramos más o transpiramos menos en verano, o en invierno, si sentimos más o menos el frío,
sino que la humedad necesitamos conocerla, por ejemplo, en el gas, para saber si el gas, el gas, en las corrientes de gas, cuando tienen mucha humedad, nos va a formar hidratos, ¿sí? No voy a explicar ahora lo que es un hidrato, pero un hidrato generalmente nos va a provocar taponamiento en muchas instalaciones. Y un hidrato es como un hielo que se forma dentro de las cañerías por cantidad de agua que traiga, ¿sí? Entonces necesitamos conocer la humedad para prevenir un problema, que puede ser hidrato, ¿sí? Bueno, de esto entonces necesitamos conocer principios fundamentales, ¿sí? Conceptos básicos, para que ustedes puedan ir entendiendo lo que se viene después y cada uno de los funcionamientos de estos instrumentos que vamos a describir un poquito más adelante. Y bueno, y las variables eléctricas. La electricidad pasa a ser el pan nuestro de cada día. Todo se mueve con electricidad, o la mayoría se está moviendo con electricidad, con altos voltajes o con milivolt, ¿sí? O con bajos voltajes muy, muy pequeños. Pero todo lo que es comunicaciones, todo lo que es la informática, todo lo que es la transmisión de datos, comunicaciones en sí, de todos los tipos, está comandado por una fuente eléctrica, por electricidad, o la mayoría, por ejemplo. Entonces tienen que tener estos conceptos bien claros, ¿no? Clasificaciones por señal de medición, ¿sí? ¿Cómo medimos y cómo transmitimos esa medición de un lugar a otro, ¿sí? Las señales de medición, nosotros podemos transmitir la señal, o podemos, no sé, hablar con alguien. Hoy tenemos la telefonía que nos lleva, no sé, tenemos un amigo que se fue a vivir a la Luna y nos comunicamos con nuestro amigo de la Luna, ¿sí? ¿Por qué? Porque tenemos un teléfono que hoy tiene toda la capacidad para poder hablar a cualquier parte del mundo. Hace no muchos años era un juego de chicos con 2 vasitos de yogur, ¿sí? Poníamos 2 vasitos de yogur, hacíamos un agujerito, ¿sí? Le poníamos un hilo al medio y uno cruzaba la calle y yo le hablaba por acá y el otro me escuchaba. Por el hilo se transmitía la señal y se transformaba en voz del otro lado. Se escuchaba distorsionado todo, pero era el principio básico de esto, de transmitir datos a través de algo, ¿sí? Y le transmitimos datos a través de sólidos, de gases, de líquidos, de ondas electromagnéticas, por un montón de cosas, por un montón de formas transmitimos una señal, ¿sí? En la industria lo recontra usa, ¿no? Esto. Nosotros, en la industria se usa la neumática para transmitir señal de presión, ¿sí? Y señal de comando de algo, ¿sí? O sea, se usa señales neumáticas, señales hidráulicas, señales de radio, ¿sí? Señales electromagnéticas, como para poder transmitir. Bueno, esto es básico, lo tienen que ir sabiendo, ¿sí? Se me está acabando el tiempo y bueno, sensores y traductores, ¿sí? Un sensor, un elemento que mide algo, y otro, un traductor, básicamente algo que el otro lo transmite, ¿sí? Esto también, léanlo, desplieguenlo, porque es importante que lo conozcan, como para después ir armando el lazo de control, ¿sí? Como les decía al principio, el lazo de control es un elemento primario que mide, un elemento que una señal que me va a mandar a un comando. Este comando, que es un controlador, me va a mandar de vuelta esta señal a un elemento final de control que puede ser una válvula, puede ser un motor, ¿sí? Entonces, ahí se forma todo el lazo para que algo funcione, ¿sí? Y bueno, y acá está, sensores pasivos y sensores activos. Esto es un poquito de lo que el material habla más adelante, ¿sí? Que son de los tipos de sensores y el tipo de funcionamiento de esto que tenemos aquí, ¿sí? Que esto es lo más nuevo y lo que más, o lo que mucho van a ver si van a hacer instrumentación ustedes, ¿sí? Que es cómo medir, cuáles son los elementos de medición para lograr definir la temperatura, definir estas variables de temperatura que podemos tener en una instalación, ¿sí? Con qué tipo de elementos. Para medir temperatura, para medir presión, para medir velocidad, para medir, no sé, posición de un equipo, ¿sí? Para medir la intensidad de la luz. Hoy con esto de las energías renovables, la fotovoltaica está a la orden del día. Bueno, temperaturas, termocuplas, RTD,
termorresistores, ¿sí? Esto es importante, ¿sí? Lean bastante de esto porque hay mucho, ¿sí? Y tiene una aplicación enorme, no solamente para temperatura, ¿sí? Para muchos otros usos, ¿sí? ¿Y cuál es la diferencia entre un elemento activo y un pasivo? ¿Sí? Esto ténganlo y traten de aclarárselo bien, porque esto es fundamental como aprendizaje, ¿sí? Y los sensores de presión, ¿sí? Que ya dejaron de ser el tubo burdón que conocemos desde los primeros instrumentos para medir. Hoy tenemos elementos de los strain gauge, las celdas de carga que también se ha traducido, ¿no? O los piezoeléctricos, ¿sí? Instrumentos para medir que son muy sensibles, muy útiles, muy utilizados en muchísimos campos, ¿sí? Nosotros tenemos con elementos piezoeléctricos, son sensores que se crean, sensores de presión diminutos, muy chiquititos, ¿sí? Y que nos miden un gran peso. Por ejemplo, no sé, las balancitas que tenemos en nuestros baños, esas balancitas chiquititas, que uno se para arriba y es finita como es un vidrio con 4 patitas, y nos dice, bueno, tiene un piezoeléctrico, ¿sí? Lo mismo tiene una balanza, el mismo sistema tiene una balanza para pesar camiones en la ruta, que viene un vago y la pone abajo de la rueda y te pesa un camión, ¿sí? Son elementos piezoeléctricos y uno dice, la balanza está cada vez más pequeña y con la precisión que miden, ¿no? Entonces, esto es lo que se está usando cada vez más. Este mismo tipo de funcionamiento o este mismo tipo de elemento lo usamos para medir desplazamiento o medir vibraciones en un motor. Se usa para medir, no sé, la cubierta de la rueda de los autos, los sensores de los autos. Bueno, 1000 cosas, ¿sí? Pero básicamente ustedes entiendan y cómo es el funcionamiento y amplíenlo, ¿sí? Como un consejo, amplíenlo, que esto es muy interesante y son incalculables la cantidad de usos que tienen. Bueno, de la aceleración, los acelerómetros, los que nos buscan, por ejemplo, las revoluciones de un auto, la revolución de una turbina, las revoluciones de todo lo que pueda girar, ¿sí? Lo podemos medir con un acelerómetro. La posición, ¿sí? La posición de acá puede ser de una válvula que esté abierta o esté cerrada, de un auto, si está próximo o no, los sensores de posición que tiene un auto, ¿sí? Bueno, véanlo, ¿sí? Está, y esto, como les dije, este curso tiene disparadores para que ustedes puedan ir ampliando, pero es lo que se usa, ¿no? Y bueno, y acá está un poquito lo que hace, lo que les decía recién, ¿sí? Los elementos que están en el campo, ¿sí? La línea esta lo divide, ¿sí? Y lo que maneja una sala de control, cómo está armado una planta en sí, el control que tiene, o cómo se hace un poco cómo se arma el lazo de control y cuál está en un lugar y cuál está en otro, ¿sí? Nosotros tenemos en una planta, tenemos un elemento de medición, como les decía, puede ser un indicador de presión, ¿sí? Ese indicador de presión, si yo le pongo un transmisor de presión, me va a captar la presión, me la va a transmitir a distancia, ¿sí? Por una señal, que puede ser eléctrica, puede ser radio, puede ser neumática, puede ser hidráulica, ¿sí? Me va a transmitir esa señal. Alguien después, puede estar acá en el medio, la va a interpretar, ¿sí? La va a interpretar y se la va a mostrar, puede ser a una persona, ¿sí? Que diga, che, mirá, en el campo allá a 10 kilómetros tenemos 20 kilos de presión, debiéramos estar en 15, hay que bajar carga, ¿sí? Por decir algo, ¿no? Y entonces yo que estoy acá, le digo, listo, le bajo carga, le mando una señal para que me cierre una válvula. Pum, yo le doy la señal porque tengo el traductor, tengo el instrumento que me está midiendo, me está mostrando esa señal y tengo el control. Le bajo carga, le digo 5 menos, esa señal vuelve a viajar y va hasta la válvula que va a controlar, va a reducir, se va a cerrar y va a decir 5 menos, ¿sí? Entonces ahí armo el lazo. Entonces yo estoy en una sala de control, el elemento primario está a distancia, ¿sí? Me manda la señal, yo la interpreto, tomo una decisión, le envío otra señal para cerrar, ¿sí? Eso tranquilamente lo puede hacer una computadora y me reemplaza a mí y toma la decisión la computadora, si está previamente programada, ¿no es cierto? Que hoy funciona mucho así, las salas de control,
hoy tienen menos gente, tienen mucho programa, tienen muchas computadoras programadas que van y hacen solo, modulan todo solo automáticamente. Entonces se evita el error humano, ¿sí? Bueno, esto más o menos como para que tengan idea de cómo está formado una sala, ¿sí? Bueno, y acá están los principios de funcionamiento de esto que hablábamos recién. El efecto Peltier, el efecto Thomson, el efecto Seebeck. Esto léanlo y amplíenlo, que esto es básico para entender cómo funcionan uno y otros de los elementos que les mostraba recién, ¿sí? Esto va muy rapidísimo, yo tengo 1 hora de Zoom y no puedo retrasarme mucho más, pero bueno, léanlo que está bueno y le va a servir para ampliar. Chicos, bueno, ya no tengo mucho más tiempo, seguramente si hay otro curso y me van a pisar y nos va a cortar. Si hay alguna consulta, tenemos unos par de minutos. Profe, consulta, ¿esta clase la irá a subir? Está grabada, sí, y la vamos a subir. Sí, yo la dejo grabando y mañana a la mañana la subo. Sí, no se hagan problema por eso. Ah, bien. Sí, Sí. porque al principio se me quedaba sin internet y se me cortaba. No, está grabada, así que la voy a subir. Profe, Sí, ¿este va a ser el único encuentro Zoom del módulo 2? es el único que está programado. Si necesitan alguno más, me dicen y programamos otro, ¿sí? Yo no tengo problema, lo que pasa es que por ahí no los quiero saturar con Zoom, pero si hace falta, la semana que viene programamos otro y listo. Si me avisan por el foro y si se junta gente, no hay problema. Sí, ¿Sí? yo no tengo drama. Cualquier cosa avisen nomás. Bueno. ¿Alguna otra? Sí, con respecto a las prácticas y dado que se están levantando algunas restricciones, Bien. se está viendo la manera de hacer algún tipo de práctica, ya que estamos con el tema de medición. Sí, se está haciendo, el otro día nos comentaban de que algo se está armando, todavía no está bien definido ni cuándo ni dónde, pero aparentemente se va a hacer algo, ¿viste? Pero no está claro, todavía no está bien definido, pero evidentemente en todos lados, como vos decís, ya se va soltando, gracias a Dios, vamos de a poquito volviendo a la normalidad y yo creería que sí, que se va a hacer algo, sí, seguramente que sí. Así que bueno, ¿algo más? Bueno, chicos, No, que sea en el horario después de trabajar, tipo 7, 8. va a estar complicado porque esto es Plaza Winkle, yo soy de Neuquén y sí, es todo un tema, ¿no? Pero creo que por lo que se habló, algo de 2 jornadas de 4 horas, ¿sí? Así que no va a ser algo tan cortito y aparentemente va a ser 2 jornadas de 4 horas, así que no sé qué día se hará y cómo. ¿A ustedes qué les convendría? ¿Qué día? ¿Alguno tiene? Sábado, Fin de semana. claro. Sí, Bueno, un sábado está bien. no, porque yo si surge la pregunta, lo comento. Que sería la idea de un sábado entonces. Bueno, vamos a ver qué sale, pero sí, algo ya se está hablando y hay intenciones, ¿no? Porque la verdad que estaba la intención de hacerlo el año pasado también y no se pudo y ya han pasado 2, 3 cursos que no lo han podido hacer. Y una pena, ¿no? Porque en realidad todo esto es muy bonito, todo lo hablamos, pero cuando uno lo ve, tenés la magnitud de la cosa, ¿no? Así que bueno, gente, los dejo porque ya nos van a cortar. Bueno, muchas gracias por participar y nos estamos viendo en el próximo encuentro. Y por favor, no dejen de subir los trabajos porque como que todo se justifica y ni hablar de todas las prácticas. Con el interés de la gente es que se suma. Si no se ve interés, es como que no dan tantas ganas. Entonces, suban los trabajos, que eso es lo que mide. ¿Sí? Esto es la medición nuestra, es esto, la cantidad de trabajo y la cantidad de respuestas que hay de todos los alumnos, ¿no?
Así que bueno, muchas gracias y nos estamos viendo en el próximo encuentro. Entonces, sí. Gracias, profe. No, Nos vemos, nada. profe. Buenas noches. Ya nos vemos. Gracias. Nos vemos. Chao, chao. Chao, profe.